Continuamos con el desarrollo de metodología de la investigación. Ahora pasamos a la unidad número 3 y en la clase de hoy nos vamos a centrar en el marco teórico. Vamos a ver qué es el marco teórico, algún concepto sobre el marco teórico, en qué consiste el marco teórico, cómo se desarrolla, cuáles son sus etapas y además vamos a tener un acercamiento a lo que tiene que ver con la revisión analítica de la literatura. Cuando hablo de literatura, básicamente me estoy refiriendo a los textos que ustedes van a leer para conformar o para desarrollar y armar el marco teórico de su proyecto de investigación. Bien, estamos en la diapositiva número 2 y acá vemos algunos conceptos que tienen que ver con el marco teórico. Y como ustedes pueden observar ahí, es la tercera etapa de la investigación cuantitativa, el marco teórico, ¿sí? Es decir, que yo una vez que he seleccionado el objeto de estudio, el tema de estudio, y que he formulado la pregunta problema, esa pregunta que me guía a mí en la investigación, el siguiente paso es precisamente realizar una revisión de toda la literatura, de toda la teoría que hay sobre el tema, sobre el problema que yo he elegido, ¿sí? Y esto consiste básicamente en buscar fuentes de información, fuentes documentales, que me permitan a mí detectar, extraer, recopilar toda la información de interés para el desarrollo del marco teórico pertinente al problema de la investigación que yo me he planteado, ¿sí? Es decir, que básicamente el marco teórico es un abordaje, un soporte teórico, ¿sí? Algunos le llaman también marco de referencia. Si ustedes observan por ahí en algún libro marco teórico, algunos autores también le llaman marco de referencia. Pero en general nosotros nos vamos a quedar con el concepto de marco teórico, ¿sí? Y que, como les decía, es el soporte teórico contextual, porque contextualiza toda mi investigación, eh, y además se centra básicamente en los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema de investigación, ¿sí? Y recuerden que esta es la tercera etapa de lo que tiene que ver la investigación, de lo que tiene que ver en cuanto a la investigación de enfoque cuantitativo, ¿sí? Eh, ¿Qué hago con el marco teórico? Básicamente lo que yo logro con el marco teórico es en desarrollar una teoría que va a fundamentar, ¿sí? Desarrollar básicamente la fundamentación teórica del proyecto de investigación que yo estoy llevando adelante. Y ustedes pueden observar acá que dice además que proporciona el estado de conocimiento, es decir, yo a partir del marco teórico veo, ¿sí? Me ubico básicamente en un contexto teórico o ubico mi tema en un contexto teórico para poder desarrollarlo en la investigación, ¿sí? Y como dice abajo, dice implica exponer y analizar las teorías, los diferentes conceptos, las investigaciones previas y todos los antecedentes que existan y que se consideren válidos para encuadrar el problema de investigación que yo estoy tratando. Bien, estamos ya en la diapositiva número 3 y acá vamos a ver cuáles son las etapas que comprende el desarrollo del marco teórico. Como ustedes pueden observar, hablamos de dos etapas. Por un lado, la etapa de la revisión analítica de la literatura correspondiente. Esto tiene que ver básicamente con detectar, con consultar, con obtener bibliografía, ¿sí? Es decir, esa bibliografía de referencia, esos textos, esa teoría, esos conceptos que ya existen y que me sirve a mí para el marco teórico, para desarrollar mis fundamentos teóricos de la investigación. Eso por un lado. Y por el otro está la construcción del marco teórico, es decir, lo que puede implicar básicamente la adopción de una nueva teoría. Esto es muy difícil que se logre, pero en muchos casos, a partir de nuestra investigación, puede surgir una nueva teoría de investigación. Entonces hay dos etapas. La primera es la revisión analítica
de la literatura. Y la segunda, la construcción del marco teórico en base a la revisión analítica, ¿sí? Esas son las dos etapas. En la clase de hoy nos vamos a centrar solamente en la revisión analítica de la literatura. Bien, estamos ahora en la diapositiva número 4 y acá nos vamos a centrar en la primera etapa del desarrollo del marco teórico, que es el de la revisión analítica de la literatura. Recuerden que cuando hablamos de literatura hablamos de la teoría en general, ¿sí? De conceptos, de investigaciones previas que se han realizado en torno al mismo tema que yo estoy seleccionando o que yo he decidido investigar. ¿Y en qué consiste esta revisión de literatura? Básicamente es consultar, obtener información, obtener la bibliografía de referencia y todo tipo de material que me sea útil a mí para mi estudio, para mi investigación, ¿sí? Y es básicamente la recopilación de la información relevante y necesaria para poder enmarcar nuestro problema de investigación. Y acá hay que hacer un alto. No toda la información que yo voy a descargar, no toda la información que yo voy a revisar va a ser la información que va a pasar a formar parte del marco teórico. No, acá se produce o se realiza un proceso selectivo. Esta revisión que yo voy a hacer de analítica de la literatura es una revisión selectiva, ya que me tengo que quedar siempre con lo último, con el último abordaje, con lo último de los avances que se han realizado en torno, de los avances teóricos que se han realizado en torno a mi tema o a mi problema de investigación, ¿sí? Tengan cuidado acá cuando vayan a revisar, porque como les digo, eh, puedo tomar algún autor cuya investigación o cuya última investigación o avance haya sido de hace 10 años y la ciencia está en permanente avance. Entonces, eso de hace 10 años puede ya resultar obsoleto y puede haber sido incluso hasta refutado por una nueva teoría o por nuevos conceptos que se han desarrollado en los últimos años, ¿sí? Entonces, acá hay que hacer un proceso de selección y de edición y descartar cierto material y quedarme con lo que yo considere que es importante para mi marco teórico, ¿sí? Esta teoría es fundamental porque brinda, como les digo, un marco de referencia que me permite a mí interpretar los resultados de la investigación. Y sin esa teoría, por supuesto, sin este marco teórico, sería imposible desarrollar una investigación. Fíjense la importancia que tiene el marco teórico dentro de lo que es una investigación, porque es el que sienta las bases y que me da el marco de referencia de cómo está el estado de la cuestión, de cómo está ese problema, de cuáles son las investigaciones previas sobre ese problema que yo investigué o que decido investigar. ¿Sí? Bien, estamos ya en la diapositiva número 5 y acá vamos a ver los pasos para revisar la literatura. Y como ustedes pueden ver, el primer paso es el acopio de referencias o fuentes primarias. Esto, acá tenemos dos posibilidades. Por un lado, cuando el investigador está familiarizado con el campo de estudio y conoce el tema en profundidad. En este caso, no, al dominar el tema el investigador, es más sencillo para él poder acceder o buscar información y poder seleccionar la información que le sirva para el desarrollo del marco teórico, ¿sí? Porque soy un experto en el tema, pero quiero seguir investigando sobre el tema. Por el otro lado está el investigador que no es experto en el tema, que sería el caso de nosotros, ¿sí? En el caso de ustedes, que no son expertos, no son especialistas en el tema, pero sí son curiosos sobre un tema o problema determinado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo conveniente para comenzar antes de dar el puntapié inicial en la búsqueda de la información? Recurrir a un especialista, que en este caso puede ser un profesor, que me puede servir de guía en la búsqueda de la información, es decir, que me pueda sugerir a mí qué autor ver, tomar para investigar para mi problema, qué, bueno, qué autor, qué textos puedo acceder, de dónde puedo descargar información que me sirva a mí para el desarrollo del marco teórico según el problema que yo me he planteado.
En ambos casos, Internet es la fuente principal de referencias, así que yo les dejé por ahí les dejo acá también un tutorial para que ustedes puedan verlo, cómo buscar información de Internet, tanto del Google académico como de la búsqueda avanzada del motor de búsqueda de Google, ¿sí? Les pido por favor que lo vean para que cuando tengan que realizar esta revisión, para cuando tengan que buscar la información en Internet, lo hagan de esa manera, ¿sí? Estamos ya en la diapositiva número 6 y acá tenemos el segundo paso. Ya hemos hecho el primer paso, que es el acopio, la acumulación de la información, de la bibliografía. Ahora pasamos al segundo paso, que es el de la obtención o recuperación de la literatura. Es decir, que yo ya identifiqué las fuentes primarias de investigación, ¿sí? Esas que yo considero que me van a servir. Yo ya tengo visto y leído, por supuesto, el material bibliográfico que considero que me puede ser útil para el desarrollo de mi marco teórico y procede ahora a descargarlo y guardarlo básicamente en la computadora para una posterior consulta, es decir, para una relectura y análisis. Bien, acá quiero aclarar que es una fuente primaria de investigación. Básicamente las fuentes primarias son los libros, las monografías, las tesis, algunos documentos oficiales, algunos artículos periodísticos, algunos documentales. eh, ¿Qué más? Por supuesto son los testimonios de expertos o testimonios de, de pacientes, algunos trabajos de seminarios, de conferencias y, por supuesto, las páginas de Internet. Esas son las fuentes primarias de donde yo obtengo la información que voy a necesitar para la elaboración de mi marco teórico. Bien, estamos ya en la diapositiva número 7. El tercer paso es el de la consulta de la literatura. Es decir, primero hice una lectura global de la literatura, según lo que me ha recomendado el profesor, el tutor y demás, el especialista en el tema, ¿sí? Recuerden que nosotros no somos expertos en el tema que estamos investigando, por lo tanto necesito la recomendación de lectura de textos por parte de un experto, que sería en este caso algún profesor que ustedes tengan, ¿sí? Yo ya hice ese primer paso de lectura global, de acopio, de acumulación de información. Luego viene ese segundo paso en el que yo descargo ese material y para una posterior consulta. Y el tercer paso es este, el que realizo la consulta propiamente dicha, que es decir, la literatura analítica. Básicamente lo que yo busco acá es, una vez que haya hecho todos esos pasos previos, es consultar, comenzar a leer. Y el primer paso básicamente va a ser en desechar esa información que considero que no sirve y me quedo con lo que sí sirve con respecto al tema específico que yo he elegido, ¿sí? Acá abajo hay un asterisco donde dice que las fuentes más consultadas básicamente para el desarrollo de un marco teórico son los libros, por supuesto, las revistas de carácter científico, y esto es muy importante, no pueden descargar información de cualquier lado, sobre todo teniendo en cuenta que en Internet encontramos absolutamente de todo, por eso les digo que sigan el tutorial que les dejo acá también para que ustedes puedan realizar una búsqueda eficaz. Los trabajos, por supuesto, presentados en congresos, en simposios y eventos similares. También son una fuente primaria de información importantísima y de gran calidad a la hora de desarrollar el marco teórico. Y cuando yo estoy cuando estoy en esta etapa de consulta de la literatura, yo me tengo que preguntar qué es lo que voy a consultar. ¿Sí? Porque yo ya tengo seleccionado el texto, por ejemplo, que voy a abordar, un capítulo de un libro, por ejemplo, o un libro completo, puede ser también como fuente de información. ¿Qué es lo que busco de ese autor? Y busco definiciones, busco teorías, busco resultados de sus trabajos, busco ejemplos, busco casos, ¿sí? Busco todo instrumento que me sirva a mí para medir o evaluar los conceptos o las variables de interés que están relacionadas a mis variables.
busco las hipótesis que se ha planteado ese autor o datos específicos de la investigación, ¿sí? Entonces, fíjense, todo eso me va a servir a mí para, eh, como dato, para que vaya a formar parte de mi marco teórico, ¿sí? Recuerden que esta es una etapa de selección en donde yo voy dejando de lado algunas cuestiones, algunos conceptos y me quedo con otros que son los más específicos, los que me sirven a mí para el desarrollo de mi marco teórico según el problema de investigación que yo he planteado. Estamos ya en la diapositiva número 8 y esta se desprende de la diapositiva anterior, que es la de consulta de literatura o bibliografía. Como les decía, esa etapa tiene que ver con la etapa de edición, de selección, con la etapa de decir esto me sirve y esto no, ¿sí? Pero antes de hacer eso, de desechar material, yo tengo que hacerme una serie de preguntas que me pueden servir de guía a mí para saber qué material desecho y qué material no. Por ejemplo, me hago la pregunta si la referencia, o sea, esa investigación, ese texto, esa teoría, se relaciona con mi problema de investigación y cómo se relaciona, ¿sí? La segunda es qué aspectos trata ese texto o ese autor que yo estoy leyendo o consultando para la elaboración de mi marco teórico. Si ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio, es decir, si me aporta demasiados datos, si me aporta conceptos importantes que me sirven a mí. Y esto es muy importante, ¿desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? Nosotros hemos visto que podemos tomar un tema, un problema de investigación y ese mismo problema puede ser visto o estudiado o analizado desde distintas perspectivas, ¿sí? Desde distintos campos del saber, desde la psicología, desde la sociología, desde el derecho, desde la comunicación, desde la ecología, desde la economía, desde el marco legal, etcétera. Entonces, acá sí tengo que tener cuidado, porque esto puede ser clave a la hora de desechar o no información. ¿Por qué? Porque yo estoy por hablar o por investigar, por ejemplo, sobre em, los factores que influyen, acá le estoy robando el tema a un compañero de ustedes, que influyen en el rendimiento de los técnicos en diagnóstico por imágenes exponencialmente, ocupacionalmente expuestos en un área laboral. eh, pero ¿desde qué perspectiva yo lo voy a estudiar o lo voy a analizar? Voy a analizar desde el área salud, voy a analizar desde el área administrativa, voy a analizar desde el área laboral, legal. Entonces ahí puede significarme a mí o puede darme la pauta a mí de que si yo tomo un autor, a ver, si la perspectiva de mi trabajo es desde el marco, desde el área de bioseguridad, por ejemplo, no me sirve si encuentro algo desarrollado desde el área psicológica o desde el área, no sé, administrativa, por decirles de alguna manera, ¿sí? Entonces me sirve solamente desde el marco médico, desde el marco salud, ¿se entiende? Entonces, acá hay que tener cuidado cuál es la perspectiva que tiene sobre el tema ese texto que yo estoy leyendo. Y ahí puedo decidir si me sirve o si no me sirve a la hora para desarrollar mi marco teórico. Estamos terminando ya, estamos en la diapositiva número 9, la última, en donde nos centraremos en el cuarto paso de revisión de literatura. Hemos dicho que el primer paso es el de la lectura global de la literatura. Según lo que me recomendó el profesor, el tutor y demás, es básicamente el de acumulación sin análisis, acumulación de la literatura. Acá yo no hago ningún análisis previo, nada, solamente me dice el tutor o el profesor, me recomienda así, el autor X, descargalo de tal página. Listo, es lo que yo hago, ¿sí? Esa es el primer paso. El segundo paso es descargar ese material para la posterior consulta. El tercer paso es cuando yo ya realizo la consulta propiamente dicha
y en donde yo realizo una lectura analítica ya, en donde yo ya leo el material descargado. Y acá viene el cuarto paso, que es básicamente el de extraer la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico, ¿sí? Es decir, acá yo ya dije, bueno, me sirve esto, me sirve esta definición, me sirven estos datos, me sirve este concepto de este autor X. ¿Se entiende? Eso es el cuarto paso, extracción y recopilación de la literatura. Básicamente, ¿qué es lo que yo voy a extraer? ¿Qué referencias? ¿Qué partes de todo el texto? No voy a usar el texto completo, por supuesto, pero sí me voy a valer de algunas partes de ese texto. ¿De qué partes? Y bueno, de una idea o de varias ideas, de alguna cifra, de algún resultado al que haya llegado ese autor para que me sirva a mí como contraste o comparación con los resultados a los que yo puedo llegar con mi investigación, algún concepto, eh, por ahí alguna hipótesis, como les decía hace rato, algunos casos o algunos ejemplos de ese caso, de esa investigación, que me va a servir para comparar con los casos que yo planteo, ¿sí? Es decir, ahí está la recopilación de la literatura, ¿sí? Bien, acá vamos a terminar la clase de hoy. En la clase siguiente vamos a ver cómo voy a integrar toda esa información que yo ya he separado, que yo ya he analizado, cómo voy a hacer para integrar, para proceder al desarrollo del marco teórico de mi investigación.